Bienvenidos, mi nombre es Miguel Alexander García y en este video aprenderemos a utilizar DoTween, un asset que nos permite crear interpolaciones de manera sencilla y que nos ahorrará mucho tiempo en animaciones. Empecemos. En primer lugar, definamos a qué se refiere una interpolación. Muy básicamente consiste en llevar de un valor a otro en un determinado lapso de tiempo a una propiedad. Por ejemplo, si un objeto se mueve en el eje X de un punto a otro, está interpolando su posición X inicial a su posición X final. Con DoTween puedes interpolar valores no solo del transform, sino también de otros componentes. Este asset es desarrollado por Demigiant, es gratis y open source. Vamos a adquirir el asset, puedes buscarlo en la Asset Store como DoTween y descargarlo gratis e importarlo. Una vez importado, se te mostrará un panel en donde te solicita que instales el plugin para poder utilizarlo. Para ello, haces clic en Abrir panel de DoTween, haces clic en Instalar y luego de que Unity compile, podrás seleccionar los módulos que deseas. Puedes dejarlos todos activos para el uso de este tutorial. Finalmente, haces clic en Apply y ya puedes cerrar la ventana. Para empezar a utilizarlo, el primer paso es incluir la librería en nuestro archivo de código, colocando using DGTweening. El segundo paso sería inicializar DoTween con su configuración por defecto. Para ello vamos a colocar DoTween init y ya estaríamos listos para utilizarlo. Con DoTween, las animaciones mediante código ya no necesitan estar en el método update y ser llamadas y actualizadas en cada frame. En cambio, puedes incluirla, como en este ejemplo, en el método start o cualquiera de tus otras funciones. El init lo agregarías solo la primera vez que utilices DoTween en tu código. Ahora, ¿cómo interpolamos? Tenemos dos formas de interpolar, la genérica y la de atajos. La forma genérica está enfocada a interpolar un tipo de valor, teniendo en cuenta que DoTween puede interpolar los siguientes tipos: float, int, string, vector3, vector2, color, quaternion, rec, entre otros. Vamos a verlo en el código. Para este ejemplo vamos a declarar un entero que nos sirva de referencia y la sintaxis sería DoTween to getter setter to duration. Getter se refiere a cuál es o de quién obtengo el valor inicial. Setter, a quién le asigno ese valor final. To, cuál será el valor final. Y duration, cuánto durará la interpolación. Bien, entonces reemplacemos el getter. En este caso vamos a colocar el valor directamente, que va a ser 0. Luego vamos a colocar el setter, que va a ser nuestra variable, mi número. To, vamos a colocar el valor final, que en este caso va a ser 52. Y por último, duration, que vamos a colocarle 1 segundo. Aunque esta forma te puede resultar un poco confusa, la utilizarás únicamente cuando no tengas un atajo disponible para hacer la interpolación. Así que eso nos lleva a la segunda forma, que está orientado a componentes. Y esta forma es por atajos, que es la que se utiliza con más frecuencia. De igual forma, tenemos un listado de componentes disponibles que podemos interpolar, como son el transform, la cámara, el rigid body 2D, 3D, light, audio source, material, sprite renderer, y del lado del UI tenemos canvas group, image y text, entre otros. Existe también una versión Pro del asset que incluye el 2D Toolkit y el Text Mesh Pro. Cada uno de estos componentes poseen un grupo de acciones que puedes aprovechar y la lógica de la sintaxis sería la siguiente. En primer lugar, el componente encadenado a una acción que puede ser, por ejemplo, mover, rotar o escalar. ¿Y cómo sabes cuáles son las acciones que existen? Voy a colocar un link a la documentación en donde podrás ver todas las acciones que están disponibles para cada componente. Y luego vienen los parámetros, que el parámetro básico sería el valor final, luego la duración en segundos, y algunas de las acciones tienen parámetros extra. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, y para fines de este ejemplo, crear una variable vector3, que será el valor de destino. Y siguiendo la lógica explicada anteriormente, vamos a utilizar el componente transform. Vamos a empezar con la acción doMove. Vamos a indicarle el valor final, que sería nuestro vector3, y 2 segundos de duración. Nos daría un resultado como el siguiente.
Con estos mismos datos podemos alternar rápidamente a la acción DoScale para escalar nuestro objeto, o también DoRotate para rotarlo. En el caso de la acción de Move y Scale, podemos utilizar una acción exclusiva a un eje, por ejemplo el eje X, el eje Y, y simplemente asignarle el valor numérico directamente. Del lado de la UI, en primer lugar vamos a referenciar una imagen y podemos, por ejemplo, interpolar el color de la imagen con DoColor. Utilizamos la clase Color para asignar el color y el tiempo de la duración, pero también podemos interpolar el Fill Amount, que es muy utilizado, o el clásico desvanecer con DoFade. Hay algunas funciones muy útiles que podemos encadenar una interpolación, como lo es setLoops, en donde puedes indicar cuántas veces se va a repetir esa animación, y en caso de que deseas que sea infinita puedes colocar -1. También tenemos setID, en donde puedes poner un identificador a esa interpolación, puede ser un entero, puede ser un string, o también setDelay, en donde vas a indicar el tiempo en segundos en que demorará en iniciar esa animación. También puedes encadenar varias de estas acciones para lograr tu objetivo. Bien, eso no es todo. Lo que vimos anteriormente se denomina twin o interpolación, pero existe otro concepto importante que son las secuencias, que simplemente son un grupo de twins que podemos reproducir una detrás de otra o en simultáneo. Para ello, primero declaramos la secuencia con sequency, inicializamos la secuencia con doTwinSequency y luego podemos anexar una interpolación con el operador append y luego podemos agregar otras más. Entonces lo que haría este código es que va a reproducir la interpolación cuando culmine la primera. También podemos reproducir dos interpolaciones en simultáneo en una secuencia. Para eso vamos a utilizar el operador join, que esto hará que ambas se reproduzcan al mismo tiempo. Otra cosa que puedes hacer es encadenar varios append o varios join hasta que completes tu secuencia. Recuerda que append es para reproducir después de que termine y el join es para reproducir al mismo tiempo. Por último, pero no menos importante, tenemos los callbacks. Con estos métodos podemos ejecutar otras funciones cuando suceda algo en específico. Por ejemplo, cuando termine la animación, ejecuta cierta función. Y para ello lo que debemos es encadenar ciertas funciones. Por ejemplo, el onComplete. Entre sus parámetros vamos a colocar directamente la función, y en caso de que nuestra función deba recibir ciertos parámetros, entonces vamos a utilizar el lambda para poder ejecutarla. ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos onPlay, onPause, onKill y onRewind, entre otras. Además de lo visto anteriormente, doTwin nos permite tener un control global de todas las interpolaciones. Esto lo logramos con, por ejemplo, doTwin complete all, que simplemente completaría todas las interpolaciones. También puedes ejecutar este complete de forma específica mediante los ID. Tienes para pausarlas, para eliminarlas, para reiniciarlas con el restart, o el rewind, que es para rebobinar. Esto ha sido todo. La verdad es que este asset es bastante potente y les invito a sacarle el máximo provecho. Muchas gracias por verlo. No olviden seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal, y nos veremos en el próximo video.